Estamos haciendo una lectura más o menos continuada, saltando algunas partes también, del libro de los Hechos de los Apóstoles. El interés de ver este libro es conocer un poco acerca de los orígenes del cristianismo, los principios e inicios de la iglesia, de cómo los apóstoles fueron, no había nada planeado en cómo continuar, cómo después de la muerte y resurrección de Jesús, qué seguía. Pero los discípulos fueron poco a poquito, pues dicen, bajo la inspiración del Espíritu Santo se les presentaban oportunidades y se ajustaban a lo que la misma comunidad les iba exigiendo. Entonces, una vez piensa que la iglesia nació así como la conocemos, que ya hay papa, obispos, padres y todo, y la estructura que está. No, pasó mucho tiempo. Al inicio fue algo muy sencillo, algo muy pequeño. Empezó con 12, por supuesto había más de 12 discípulos, pero luego las comunidades pues querían conocer más de Jesús, se reunían para orar, para partir el pan, para compartir las necesidades, y ahí fue como estructurándose poco a poco. Entonces, al principio nos ponen un poquito antes del capítulo 5, donde quiero que lean hoy, Hechos de los Apóstoles 5, hay una parte donde dice, en el 4:32, Hechos 4:32, dice, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus posesiones como propias, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y todos gozaban de gran simpatía. No había ningún necesitado entre ellos, porque cuantos tenían terrenos o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido, lo depositaban a los pies de los apóstoles y eso lo repartían a cada uno según su necesidad. Pone aquí el ejemplo de José, un levita procedente de Chipre, llamado Bernabé por los apóstoles, que significa hijo de la exhortación. Tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Es una descripción ideal de la comunidad cristiana, donde se sentían tan unidos, tanta confianza, que decían, si te falta algo, yo te doy. Y en realidad eso ha sido una de las características del cristianismo, la ayuda al necesitado. Por supuesto, no faltan a veces casos difíciles o extremos o abusos también en los que pues no se ayuda, pero en general una de las características del cristianismo es ayudar al necesitado. Y en ese tiempo era como vivir un comunismo, quitándole pues lo político, un comunismo ideal, es decir, donde somos una familia, unos vemos por otro. Pero a cierto punto es fácil cuando es una comunidad pequeña, cuando somos unos 4 o 5. Cuando las cosas se van haciendo más grandes, pues se complica porque debe haber también un orden en esto. Pero bueno, ese fue el principio, esa es como una de las características de nuestra fe, el compartir y el ver por el necesitado. Pero fíjense, los Hechos de los Apóstoles también, y es donde quiero que veamos, en el capítulo 5 de los Hechos dice, hubo un problema ya muy pronto también. Todo parecía bien, pero luego vino esto. Un hombre llamado Ananías, junto con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte de la venta, en común acuerdo con su mujer. Luego trajo la otra parte y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo, quedándote con una parte de la venta? ¿Acaso no te pertenecía mientras no se vendía? Y una vez vendida, ¿no te seguía perteneciendo? ¿Por qué pues pensaste en tu corazón actuar de esta forma? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que lo supieron. Vinieron unos jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde vino también su mujer, que ignoraba lo ocurrido. Pedro le interrogó, dime, ¿vendieron la propiedad? Ella respondió, sí, en eso. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se han puesto de acuerdo ustedes para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, ya están aquí a la puerta los pies de los que enterraron a tu marido y también a ti te sacarán. También ella pues cayó a sus pies y murió.
Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de lo sucedido. Un acontecimiento también muy triste, ¿no? De este matrimonio. Uno puede decir como castigo de Dios o qué. No sabemos. Pudo ser también una impresión, un paro cardíaco. No busquemos excusas. Lo que se resalta aquí es porque no nos has mentido a nosotros, has mentido a Dios. Dice, como que se rompió esa armonía. Ese es el pecado, ese es el error de ese matrimonio, que rompieron con la armonía con la que estaban pues empezando a convivir. Y esto es algo que también pues se va a repetir a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, digo, así como hay cosas muy buenas, gente muy generosa, hay obras excelentes, pues no estamos exentos como cristianos de vivir también en el egoísmo, de vivir en la avaricia, en todos los niveles. Ahí hablamos desde los puestos más altos de jerarquía hasta el que sirve en las comunidades más humildes. Entonces, los Hechos de los Apóstoles aquí pasan de esa descripción ideal de la comunidad cristiana, pues también a una comunidad que tenía que enfrentar sus limitaciones, sus problemas, sus divisiones, sus incomprensiones. Ese es parte, somos seres humanos y estamos pues llamados a mejorar, a vivir de acuerdo pues a la enseñanza de Jesús. Luego, ahí un poquito más adelante, en el 5:12, capítulo 5, versículo 12, dice otra vez, es como un pequeño resumen o una descripción de esa comunidad. Dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo, y se reunían todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, una de las puertas de la entrada al templo de Jerusalén. Recordemos, eso ya lo he repetido varias veces, en sus orígenes los primeros cristianos no tenían iglesias. Su iglesia seguía siendo el templo de Jerusalén. La mayoría de ellos eran judíos, seguían viviendo su vida judía y pues iban a orar al templo de Jerusalén. Entonces ahí se reunían. Dice, nadie de los otros se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Ya los identificaban como un grupo, también judíos, pero seguidores de Jesús. Todavía no tenían tampoco el nombre de cristianos, como hoy los conocemos. Empezaron a decirles nazarenos, empezó por Jesús de Nazaret, o los seguidores del camino entre los mismos cristianos. Pero dice algo interesante, los tenían en gran estima. Cada vez aumentaba más el número de los creyentes en el Señor. Una multitud de hombres y de mujeres, a tal punto que sacaban a las calles a los enfermos, tendidos sobre lechos y camillas, para que cuando Pedro pasara siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También venía la gente de los pueblos vecinos de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos quedaban curados. La forma de actuar de Jesús ahora se continúa en los discípulos. Pedro, Santiago, Juan, los demás apóstoles tenían también esa autoridad y ese poder de sanar, de consolar. Recuerden también algo muy importante, la curación no solo es física, o sea, sí, ciertamente pues el ciego, el leproso, el inválido, había de todo, pero había también mucha necesidad, como sigue habiéndolo hoy, de una curación espiritual, hoy también le llamamos curación psicológica, ¿no? De tantas cosas que a veces nos afligen. Pero ese poder de Jesús se empezaba a manifestar y eso atraía a la gente. Dos cosas. Una, la forma en que ellos viven su fe, y la otra, la forma concreta en que ayudan a los demás. Eso era lo que seguramente pues llamaba mucho la atención. De hecho, hay una expresión que dice, mírenlos cómo se aman, mírenlos cómo se ayudan. Y ese es el mejor testimonio que se puede dar en una comunidad. Más que, pues a veces, prédicas, enseñanzas, yo creo que es la forma en que concretamente se recibe a la gente, se ayuda, se atiende. Esa es la forma en que llama la atención y que anima a otros a seguirlo.
Luego, bueno, viene el prendimiento de los apóstoles, porque ya empezaba a preocupar un poquito a las autoridades judías que el grupo fuera creciendo y que se diera una división, que un gran grupo de judíos empezara pues a dividirse, a alejarse de la fe judía. Y por eso apresan a Pedro, a Santiago, a los cabecillas pues de la comunidad de Jerusalén, y les ordenan no hablar más en nombre de Jesús. Pero la respuesta de Pedro es decir, bueno, nosotros antes que obedecer a los hombres tenemos que obedecer a Dios. Y entonces seguiremos hablando de Él, así nos metan a la cárcel, así nos obliguen a, no sé, con azotes o con amenazas. Nosotros seguiremos hablando en nombre de Jesús. Esa fortaleza, esa seguridad, recuerden, también les viene de la experiencia de Pentecostés, del Espíritu Santo, de esa convicción, de esa seguridad que tienen y que ya no les va a dar miedo. Viene una parte interesante, voy saltando ese texto, en el capítulo 5, versículo 29. Versículo 29, donde dice, en esta Biblia dice cuarto discurso de Pedro. Pedro junto con los apóstoles respondió, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que les estaba diciendo. Capítulo 5, versículo 29. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús al que ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. A este Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador para conceder la conversión a Israel y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de ello y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, pues ya viene ahí, dice, al escucharlos se enfurecieron y querían matarlos. Las autoridades judías, el Sanedrín, los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos. Pero se levantó en el Sanedrín un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley y muy estimado por todo el pueblo. Ordenó que sacaran a los hombres por un momento y les dijo, este discurso es bien interesante, el de Gamaliel. Dice, israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres, porque hace un tiempo apareció Teudas, que pretendía ser alguien, y al que siguieron unos 400 hombres, pero cuando lo mataron, todos los que lo seguían se dispersaron y quedó en la nada. Después de él surgió Judas el Galileo, en los días del censo, y la gente fue detrás de él, pero también murió, y todos los que lo habían seguido se dispersaron. Por eso ahora les digo a ustedes, aléjense de estos hombres y déjenlos, porque si este plan o esta obra proviene de los hombres, fracasará. Pero si viene de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Aceptaron su parecer y llamando a los apóstoles, los azotaron, unos latigazos, les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús y los liberaron. Ellos se marcharon a la presencia del Sanedrín, contentos de haber sido dignos de padecer por su nombre. Ni un solo día dejaban de enseñar en el templo, en las casas, ni de anunciar la buena nueva de Cristo Jesús. Ahí me detengo. Este discurso de Gamaliel es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra en estos dos casos, Teudas y Judas el Galileo, que había otros líderes, pero con otras intenciones también, con el que podrían haber confundido a Jesús. A Jesús se acuerdan que sus mismos discípulos pensaban que iban a Jerusalén a apoderarse de políticamente, pues aquí iba a ser el líder, el que gobernara, el que mandara ahí. Y es más, sus discípulos decían, bueno, ya vamos a Jerusalén, ahora dinos qué nos va a tocar, dónde nos vamos a sentar. Y dice, no es eso lo que yo busco, ustedes están muy equivocados. El Mesías va a padecer y les cuenta todo lo que sucedió. Entonces, les digo, es interesante porque el criterio dice, pues han salido otros líderes, han salido otros que pueden asustar, dividir, pero dice, murieron ellos o pasó el momento y se desapareció. Pero si es obra de Dios, y yo creo que esa es una de las pues pruebas que están dando los hechos de los apóstoles. Esto es una obra de Dios, la fe que Jesús, o la enseñanza de Jesús y la fe de aquellos que confían y creen en Él, es obra de Dios. Dice, y así puede haber muchos problemas, así podemos asustarnos porque, no sé, falta de vocaciones, porque carencias, por muchas cosas. Dice, esa obra de Dios no termina, sí cambia,
sí se transforma. Eso también ténganlo en cuenta. Ahorita, por ejemplo, en la iglesia en la iglesia, hablo de la iglesia católica, hay una gran inquietud por lo que va a pasar. Sabemos que, por ejemplo, el número de vocaciones sacerdotales ha disminuido, de la vida religiosa ha disminuido. Entonces, en muchos países hay seminarios vacíos. También iglesias grandes que pasan a ser, de ser, a lo mejor, tener una comunidad viva, participativa, pues ya no se reúne o ya no hay gente. Entonces, tienen que vender esa iglesia y la transforman, no sé, en una biblioteca, en tiendas, en museos, en otras, para otros, incluso viviendas, para otros fines. Y uno dice, bueno, eso es el fin de la iglesia, se está terminando. Pero ha pasado en todos estos siglos que tenemos, se ha pasado de muchas formas, muchas crisis muy duras, de afuera y de adentro. Dice, y aún así, pues sigue adelante. Entonces, pensar esto como una obra de Dios, está bien. Por supuesto, tampoco significa que uno, como miembros de la comunidad, se debe quedar cruzado de brazos y decir, pues ya que Dios haga su parte. No, también uno tiene que buscar la forma de colaborar, de adaptarse, de encontrar nuevas formas de vivir la fe. También es muy cómodo decir, pues, que lo resuelvan ellos, ¿no? Puedes decir a los obispos o a los sacerdotes o a quien sea. Si no, nosotros como comunidad, ¿qué podemos hacer para que la comunidad siga viva? O para que este mensaje siga llegando a los demás. Pero es muy interesante, insisto, que no depende de un liderazgo así humano. Porque si es así como Teudas, como Judas en el discurso de Gamaliel, cuando ellos ya no estuvieron, pues ya se acabó. Pero si esto es obra de Dios, esté quien esté, esta obra continúa. Entonces, ese es uno de los criterios que cualquier comunidad cristiana pues debe darle seguridad. También ahí uno puede poner su confianza, su liderazgo en alguna persona. También sucede en un sacerdote, en un pastor, en un obispo, véanlo como quieran, no solo en la Iglesia Católica Romana, sino en otras comunidades cristianas. Pero ¿qué pasa cuando esta persona ya no está? Entonces, primero se tiene que, a lo mejor pueden ser personas muy carismáticas, con muchas cualidades, con muchos dones, así como para atraer, para jalar a miembros a una comunidad. Pero recordar que nuestra fe no está puesta en una persona, en un obispo, en un sacerdote, en un pastor, en un líder. Nuestra fe está puesta en Dios, está puesta en Jesús, y ahí está la garantía. Entonces sí, los apóstoles hacen su parte, la comunidad, a pesar de sus defectos, pero a fin de cuentas, quien da la seguridad es Dios. Entonces, si se fijan, pues, como en la descripción de los Hechos de los Apóstoles, podemos ir viendo lo que sucedía en aquel tiempo, en cómo ellos tenían sus dificultades, sus persecuciones, amenazas, sus divisiones internas, en fin, pero pues iban encontrando como caminos, como respuestas a esos desafíos. Entonces, no nos asustemos. A mí eso, yo creo que es lo que hay que, cuando uno lee la Biblia y uno ve, dice, bueno, eso sucedía, es inevitable conectar, decir, cómo esa comunidad vivía y cómo es la comunidad donde yo vivo, o donde yo participo. Es muy diferente porque son muchos siglos, somos otra cultura, es otra realidad, pero muy parecida, porque seguimos creyendo en el mismo Dios, en el mismo Jesús, en el mismo mensaje de vida. ¿Y qué aprendemos de esto? Pues que nosotros también debemos saber en quién creemos, debemos tener claro nuestra identidad en la fe, y confiar en que si es obra de Dios, va a seguir. O sea, insisto, hagamos lo que esté de nuestra parte, no digamos, pues que Dios me arregle la vida, pero si es obra de Dios, va a seguir. Entonces, este es muy, muy interesante. Viene en el capítulo 6, y yo creo que con eso voy a ir cerrando, una nueva necesidad. Una nueva necesidad. Les digo, al principio, pues eran los apóstoles quienes predicaban, exhortaban, animaban, reunían,
Seguramente precedían también la fracción del pan, todo esto. Pero, ¿qué pasó después? Dice en capítulo 6, por aquellos días, al incrementarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los helenistas contra los hebreos. Ahí hay dos grupos. Los helenistas eran cristianos de origen griego, hablaban griego, eran de cultura griega y demás. Y los hebreos pues eran judíos, eran de la misma fe, religión, tradición y lenguaje de Jesús. Entonces ya había dos grupos diferentes. Y surgió la queja, dice, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Sabemos que había los pobres, los huérfanos y las viudas. Eran como la clase social más necesitada, más humilde. El huérfano, pues, ¿quién ve por él? La viuda, pues, también estaba sin derechos, sin quien viera por ella. Si hoy es difícil, pues en aquel entonces era todavía más duro. Y entonces la comunidad veía por ellos, es decir, esos bienes que se compartían, pues en proveer a lo mejor alimento, a lo mejor lugar donde vivir, pero sobre todo pienso en el alimento, las necesidades básicas. Dice, pues sí están atendiendo a las viudas que son hebreas, que son judías, y no a las que son griegas. Y entonces surgió la queja. ¿Qué pasó? Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios para dedicarnos a servir las mesas. No es correcto, pues no alcanzaban tampoco. Una cosa era la enseñanza, el transmitir el mensaje de Jesús, el escuchar las necesidades, y otra era pues ya el trabajo práctico. Decir, bueno, pues ¿quién se encarga de recoger, de repartir, de preparar si era necesario? Pues no lo iban a hacer ellos. Entonces, por eso, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, para que les encarguemos esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta fue bien recibida por toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y después de orar les impusieron las manos. Este signo es muy importante. Recuerden que los apóstoles imponían las manos. Aquí en este caso ellos son, que se llaman diáconos. Diáconos pues no significa otra cosa que servidor. Les imponen las manos, les dan esa autoridad, ese nombramiento, y la palabra de Dios se extendía y el número de los discípulos en Jerusalén se incrementaba rápidamente. Incluso muchos del grupo de los sacerdotes iban aceptando la fe, de los sacerdotes judíos, porque no había sacerdotes cristianos. Eso vino después. Entonces ya de los apóstoles se empieza otro grupo de servicio, otro ministerio, el diaconado. Hasta el día de hoy sabemos que en la iglesia hay diáconos. Hay dos tipos de ministerio actualmente. Los diáconos permanentes, que pueden ser casados, la mayoría diáconos permanentes son, sobre todo aquí en Estados Unidos, son diáconos casados. Y los diáconos que están en preparación al sacerdocio, al ministerio sacerdotal. Entonces también como una etapa que hay que pasar en la formación. Después de terminar los estudios, el sacerdote tiene 2 ministerios: lectorado, leer la palabra de Dios, enseñarla; acolitado, asistir y atender el altar; y luego el diaconado, que es mínimo 1 año. Mínimo 1 año nos sirve como diácono. Es todo en las celebraciones litúrgicas. Ya tienes también posibilidad de casar, bautizar, asistir a los enfermos, hacer celebraciones de la palabra, pero todavía no hay consagración, todavía no está ese servicio. Entonces aquí apóstoles, ahora diáconos. Pero interesante aquí, si estos 7 los habían destinado solo para servir la mesa, es decir, para atender las necesidades materiales y básicas de los pobres en la comunidad, hablan de que Esteban, por ejemplo, y Felipe, son de los que al menos nos describen los Hechos de los Apóstoles, también fueron unos grandes predicadores. No se conformaron solo con lo material, sino dice aquí luego, Esteban, lleno de gracia y de fuerza, realizaba grandes signos y prodigios entre el pueblo.
Se levantaron algunos de la sinagoga llamado de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces viene ahí que sobornaron unos testigos, lo acusaron, y Esteban termina apedreado. Esteban fue el primer mártir cristiano, podríamos decir, que murió por causa de Cristo. Entonces, cierro mi reflexión con esto. Los Hechos de los Apóstoles nos van dando esos detalles del origen, del principio de las comunidades de la iglesia y de cómo fueron dándose otras necesidades. En este caso de los diáconos, para ayudar a los apóstoles, para ayudar, pero servir sobre todo a la comunidad. Entonces, insisto, conocer esto vale la pena. Porque, insisto, la idea a veces que tenemos de iglesia, pues pensamos, así la quiso Jesús y así la organizó y así va a ser por los siglos de los siglos. No, las cosas se adaptan, las cosas pueden cambiar. Por supuesto hay cosas que no. La enseñanza de Jesús, nuestra fe puesta en Él, hay cosas que permanecen, que son las mismas. Pero otras pues irán modificándose y cambiándose. Y hoy en esta clase lo que les invitaría a que tengan más presentes: si esto es obra de Dios, va a seguir. Si es obra humana, puede terminar. Puede mantenerse, pero puede terminar. Y recordar, no pertenecemos a las comunidades cristianas para seguir a una sola persona. Así sea muy carismática, puede ser ¿cómo decirles? La motivación, decir alguien que habla bonito, alguien que predica, alguien que hace muchas obras, puede atraer y puede despertar el interés a la fe, pero después no podemos depositar todo ahí nosotros, porque si no, algún momento también nos desanimamos, nos defraudamos, decir, no, yo pensaba que era así, y un día te regañó y ya perdiste la fe, ¿no? No, es Dios el que nos convoca, el que nos reúne a formar parte de estas comunidades. Vamos a continuar en las próximas sesiones con esta lectura. Vamos a hacer salteadito, pero me interesa, después de haber visto los últimos días, la muerte y la resurrección de Jesús, pues estamos viendo los Hechos de los Apóstoles, que nos habla de mucha historia y de, por supuesto, los fundamentos de las comunidades cristianas. Entonces, ese es el valor de los Hechos de los Apóstoles. Entendiendo eso, también entiende uno, pues, tu forma de vivir la fe, tu pertenencia a una comunidad, y eso nos enriquece. ¿Me expliqué más o menos? Bueno, esta historia continuará. Muchas gracias.